y bienvenidos también a este espacio de formación, a este espacio que nos va a permitir pues abrir muchos debates, abrir muchas discusiones y muchas reflexiones frente al tema de la memoria histórica. Entonces, pues a todos muy bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros pues eh, estas inquietudes y este ánimo de conocer los procesos de memoria que se desarrollan en el país. Gracias, Janet. Bueno, Janet nos va a estar acompañando todo el tiempo en las sesiones. Los dos vamos a estar aquí en la coordinación, monitoría, asesoría, ustedes. Entonces, los dos vamos a resolver inquietudes y vamos a estar de alguna manera detrás del espacio. Sin embargo, pues han habido más personas creadoras de este espacio que lo han gestionado durante 2 años, personas invitadas que nos van a acompañar aquí en las sesiones de diferentes lugares del país, invitados no solo de funcionarios, sino también académicos y personas de las comunidades que han aportado a este espacio durante los últimos ya casi 2 años de apertura de este espacio. Este espacio se dio, para que lo tengamos en cuenta, en la virtualidad. Cuando estuvimos en pandemia, nos pusimos a pensar qué pasaría dado que las entidades quedaron un poco maniatadas frente a la formación, frente a la discusión, si abríamos un escenario virtual, y así fue que empezamos. Y digamos que eso tuvo acogida y por eso hasta el día de hoy seguimos bajo esta modalidad virtual que, a propósito, nos saca un poco de Bogotá y podemos compartir con personas de diferentes lugares, inclusive aquí personas de, de diferentes lugares del mundo, no solo colombianos, sí, acá hay personas de otros lugares que están acompañándonos. Es la primera vez que aceptamos, lo habíamos pensado mucho, aceptar personas de otros países, pero dijimos, bueno, ya tenemos que hacerlo porque ya hay una demanda en ese sentido. ¿Listo? Entonces, como verán, es un curso con muchos asistentes. La idea es que, pues, ojalá sean constantes en este espacio. Voy a presentar así en qué consiste el curso, ya estas palabras introductorias. Voy a compartir una presentación muy breve. ¿Listo? Y ahí ya empezamos. Entonces, Janet, tú me avisas si de casualidad ya se ve. Sí, Javier, ya podemos ver tu pantalla. Listo. Entonces, ahora sí vamos a presentar en qué consiste el curso virtual. Bueno, a continuación, tenemos aquí, eh, no sé si tú, Janet, puedes darle ingreso a la gente o solo puedo yo. Bueno, recuerden que pueden hacer preguntas después de esta presentación, si quedan dudas, inquietudes, para que lo tengan muy pendiente. Las cosas que se van a decir aquí seguramente son muy importantes porque es nuestra forma de proceder de aquí para allá, y nos pasa muchas veces que contamos esto, pero esas dudas quedan. ¿Listo? Entonces pónganle mucho cuidado a cómo funciona el curso. Bueno, lo primero, ya hablamos de estos momentos que son encuentros sincrónicos, es decir, en directo podemos interactuar todos, como en este instante. Estos encuentros tienen una particularidad, es de profundización, o sea, van a haber 6 grandes temas que nosotros los llamamos módulos, y cada uno de ellos pues tiene una formación básica, pero no, ese no es el caso de estos momentos. Este momento de encuentro sincrónico es para hacer profundización de los temas. Entonces, normalmente funcionan, no siempre así, pero normalmente funciona con dos, uno, a veces 3 conferencistas nos acompañan, plantean el tema y luego después en la otra mitad del encuentro hay un momento de debate, de preguntas, de discusión, de opiniones y pueden ser muchas cosas. ¿Listo? Normalmente partimos así los jueves, momentos de discusión, de, digamos, de plantear más allá de lo evidente del tema, es problematizar. Eso es lo que hacemos aquí. Empezamos a problematizar muchos de los temas que están por ahí. Bueno, esos son los jueves encuentros sincrónicos, pero también tendremos un espacio que nosotros hemos llamado los encuentros asincrónicos,
que es, o sea, un espacio de ustedes, individual, y es cuando ustedes pueden entrar a una plataforma, la plataforma Moodle. Está alojada esta plataforma para nuestro caso en el espacio de sistemas y el espacio virtual del centro de memoria. Nosotros les vamos a dar pues todas las instrucciones para poder ingresar allí. Esas instrucciones las daremos en la siguiente sesión porque es bastante información. Entonces, será el próximo jueves en 15 minutos. Vamos a compartir el ingreso a la plataforma. En estos días podríamos compartir también cómo se ingresa. Los que estén interesados podrían ingresar de una vez, pero repetiremos esa información del ingreso el próximo jueves. ¿Listo? Entonces, ese día jueves, en 8 días, en los primeros 15 minutos, contamos cómo se ingresa a la plataforma Moodle, dónde está, y esa es la particularidad, la información básica de cada módulo. Mientras hoy jueves profundizamos, en la plataforma está toda la información básica. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama sincrónico? Porque ustedes pueden navegar cuando deseen. Vamos a entregar nombres y contraseñas para que ustedes puedan ingresar, unas contraseñas comunes. Y la idea es que lo exploren a voluntad. Hay diferentes recursos, presentaciones, y digamos que vamos a ir cargando conforme van pasando las sesiones diferentes documentos y diferentes enlaces. Entonces ustedes van a poder ver inicialmente los 2 primeros módulos. ¿Listo? Conforme vamos pasando los jueves, vamos abriendo y dejando entrar a los siguientes módulos. Bueno, también ustedes vamos a, los que no lo han recibido, lo vamos a hacer. Vamos a entregar un microcurrículo, otros ya lo han recibido por correo, pero de todas maneras los vamos a volver a socializar. Allí van a ver ustedes el cronograma, resumen de todo, los procedimientos del curso, las fechas de las sesiones, ¿listo? Y hablando de fechas, básicamente este es la estructura del curso, ¿sí? Los 6 módulos con sus respectivas fechas. Solo hay 2 módulos, el 4 y el 5, que tienen un jueves, de dedicación un jueves. Estos módulos son el contexto internacional, el cual empezaremos a verlo hoy. Después el módulo 2 tendremos conceptos centrales. Veremos que la memoria es un concepto, pero hay más subdivisiones de la memoria, hay muchas más, después de muchas discusiones que se han dado a nivel internacional. También tendremos un módulo 3, que son los ejemplos de iniciativas de memoria en Colombia principalmente. Lo hemos bautizado así, memoria desde lo propio, cómo la gente ha hecho memoria de sus territorios. Tener en cuenta que Colombia tiene un boom en la memoria en los últimos 10, 15 años. ¿Sí? Seguramente es de antes, pero hemos tenido en este tiempo diferentes experiencias de memoria en muchas regiones del país. Eso lo vamos a traer a esa sesión del módulo 3. Cómo se ha manifestado la memoria en los diferentes territorios. Módulo 4. Vamos a ver el contexto político, ¿sí? Y bueno, también de las instituciones. Pero lo político es porque vamos a mirar el contexto histórico y muy en clave del conflicto armado colombiano. ¿Listo? Esto nos permitió, bueno, al día de hoy, tener entidades, grupos de víctimas presionando, ¿sí? Políticas, diferentes procesos de paz. Bueno, todo eso va a estar ahí en ese contexto histórico, módulo 4. Módulo 5, bueno, un escenario institucional, las entidades, instancias, normas. Y al final, el último módulo, dificultades y desafíos. Bueno, es ver un poco más con ustedes las experiencias que han tenido. Seguramente no todos, pero sí varios han tenido experiencias en temas de memoria. Y todos esos retos que nos trae la memoria, ¿no? En términos de ya llevarla a cabo, sobre todo los que están empezando a llevar a cabo sus manifestaciones, no es sencillo. Y eso lo vamos a trabajar en el módulo 6, dificultades y desafíos. Estaremos terminando más o menos hacia el 27 de octubre. Y bueno, aquí hay una cosa para comentarles. Ustedes, si cumplen con, pueden asistir, obvio, pueden asistir a todos estos módulos. Vamos a compartir siempre los links para que se conecten. Pero quienes estén interesados en obtener un certificado del curso, pues hay unos mínimos. ¿Listo? Primero, pues es una evaluación
una evaluación que no es de notas, no vamos a colocar notas. Acá digamos que se cumplió o no se cumplió, no tenemos notas. Y está en tres elementos, ¿listo? La asistencia, la participación y unos ejercicios. Ahora, la asistencia no estamos pidiendo una asistencia al 100%, sino al 80% mínimo, ¿listo? Una participación del 50%, ya vamos a hablar de esa participación, y ejercicios prácticos también el 50%. Cada módulo, ahorita si por ahí viene una mano levantada, ya con esto voy terminando y voy respondiendo sus preguntas. Cada módulo propone al final del módulo de realización un ejercicio práctico. Es decir, termina el módulo y ya, digamos que empiezan a plantearse las fechas de entrega, ¿ok? Del ejercicio práctico por cada módulo. Cada módulo es una metodología distinta, con un tema distinto. Les voy a dar un ejemplo. El ejercicio práctico propuesto para el módulo 1, cuyo tema es la memoria a nivel internacional, es hacer una galería fotográfica. ¿Sí? Ustedes escogen un proceso a nivel internacional que les llamó la atención, ojalá nos saliéramos de Colombia, para los que son colombianos, ¿listo? Y trabajáramos un proceso de memoria a nivel internacional. ¿Cómo? A través de una galería fotográfica, que las fotos y las imágenes sean la herramienta y el vehículo principal para que dialogue y muestre los procesos de memoria en esos países. ¿Listo? Entonces, esto lo daremos en detalle, este ejercicio, cómo se hace la siguiente sesión. Este es un ejemplo. Para el módulo 1 vamos a hacer una galería fotográfica y el tema es memoria a nivel internacional. Para el módulo 2, otro tema, otra metodología. ¿Listo? Entonces son los ejercicios prácticos, que con obtener la mitad de los ejercicios prácticos de los 6, o sea, con solo 3, ya podrán obtener el certificado. Con la mitad de las participaciones también, si reúnen todos los requisitos, más el 80% de asistencia. Ahora bien, en cuanto a la participación, tener en cuenta en la participación que hay dos formas de participar. Una, en la plataforma virtual hay unos foros, ustedes escriben en los foros, hay varias consignas frente a cada tema, ¿sí? Y también lo pueden hacer en la sesión de hoy, pueden hablar levantando la mano o participar o escribir aquí en el chat del grupo que lo van a encontrar. A su mano derecha van a encontrar allá un cuadro de diálogo azul. Ahí ya varias personas han escrito. ¿Listo? Acá me dice Elizabeth, ¿cada módulo tendrá una actividad práctica? Sí. Es decir, cada 15 días queda agendada una actividad para ese módulo. ¿Listo? Es cierto. Recuerden que si desean obtener el certificado, solo requieren hacer 3 ejercicios de cada módulo, de los 6 propuestos, solo 3 ejercicios para, como mínimo, para aspirar a tener el certificado, más la participación, más la asistencia. Entonces, vuelvo a la participación. Ustedes pueden participar en la plataforma virtual, en los foros, va a haber un espacio para eso, o aquí, donde estamos hoy. ¿Cómo lo hacen? Hablando, pueden abrir sus micrófonos cuando haya momentos de intervención y preguntas. Entonces vamos anotando, pues, quiénes van, digamos que, interviniendo, o los que participen a través del chat que ustedes están colocando ahí, al costado lateral derecho. ¿Listo? Son las dos formas de participar. Entonces, esta es la evaluación muy de la mano, vuelvo a repetir, hacia quienes se encaminen o deseen obtener el certificado. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. El semestre pasado, bueno, tuvimos más de 45 personas que se certificaron, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, eh, esto es lo último para comentarles la generalidad del curso. Estamos en un momento de creación de un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp, bueno, ya está creado, en el cual se incluyeron las personas que responden al primer llamado, pero de pronto hay otras que lleguen el día de hoy que también serán incluidas. Entonces, Janet nos va a facilitar el número. Si alguno no está inscrito, por favor, pues solicitarle a Janet que los incorpore al grupo de WhatsApp.
Este grupo es muy interesante porque se comparte también información allí, eventos, también situaciones que se den eventuales en el curso, se va a dar avisos claves o se va a recordar tareas. Entonces el grupo de WhatsApp nos da cierta fluidez. También haremos momentos de recordación de cosas pendientes a través del correo electrónico. ¿Listo? Vamos a tener un espacio de tutoría, especialmente después de que demos el otro jueves la explicación en torno al ingreso a la plataforma, que es lo más complicado de pronto, ¿sí? Para ustedes, el resto es más sencillo. Tendremos un espacio de tutoría muy dirigido a explicar cómo moverse dentro de la plataforma Moodle, que realmente es muy sencilla si uno la explora bien. Ahora, entonces, después de esto, después de hablar del espacio de tutoría, de que les vamos a enviar mensajes a través del correo electrónico, a ustedes les está llegando mensajes a través de mi correo, javiervillamil@cnmh.gov.co. Ahí les van a llegar mensajes. La idea es que si van a enviar algún trabajo, sea a ese correo. Listo, no se cuelga en la plataforma Moodle ni se envía por WhatsApp, sino al correo javiervillamil@cnmh.gov.co. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Todos los trabajos me los envían a ese correo. Ahora, otro elemento clave. Nosotros estamos pidiendo un consentimiento informado. Ese consentimiento informado es clave. Es como para nosotros poder compartir información por acá. ¿Y cuál información particularmente? Si ustedes se dan cuenta, esta sesión está siendo grabada en este momento. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos piden, incluso asistiendo a la sesión, que si grabamos la sesión. Entonces, y que se la podemos compartir. Y nosotros decimos claro que se puede compartir. La vamos a colgar en la plataforma Moodle, ahí quedará alojada toda la sesión. ¿Listo? Seguramente la primera no, porque todavía no tenemos acceso a la plataforma. Se las compartiremos en un enlace por correo, pero las otras van a quedar alojadas en la plataforma Moodle. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que incluso asistiendo a la sesión nos dicen que si es posible acceder a la grabación de la reunión. Entonces nosotros decimos sí. Sí, pero requerimos que todos nos colaboren con llenar un formulario del consentimiento informado que se los vamos a compartir a ustedes. ¿Qué sucede allí? Que también hay personas que van a intervenir en la sesión, van a quedar grabadas y bueno, es para poder que ustedes nos consientan, de alguna manera consientan que toda la información que salga grabada durante esta sesión la podamos compartir con todos. Básicamente es eso, si no tiene realmente ninguna complicación. Bueno, ahora otro elemento, de pronto ustedes eh, saben a qué se dedican, de dónde vienen, cuál es su profesión principal, ¿sí? Pero resulta que aquí hay muchos tipos de perfiles, de personas que están en este momento en esta reunión. Tenemos funcionarios públicos vinculados a alcaldías o a gobernaciones, ¿listo? O enlaces de víctimas, o personeros, ¿listo? O también tenemos víctimas del conflicto, también tenemos organizaciones sociales o líderes sociales o integrantes de las mesas municipales de participación de víctimas. También tenemos miembros de la academia, estudiantes, investigadores, docentes y también fundaciones, ONGs, ¿listo? U otras organizaciones y colectivos, incluso artísticos, vinculados con el tema de la memoria. Es decir, tenemos un público increíblemente amplio aquí conectado en este momento. Ahora tenemos personas de todas las edades, incluso con etnias distintas. Acá tenemos población indígena, afrodescendiente, campesina, ¿listo? Y tenemos gente de todas las regiones del país. Intentamos con el curso siempre priorizar y darle entrada a las regiones más apartadas, pero aquí tenemos mucha gente de Bogotá, mucha gente de Cundinamarca, gente de Bucaramanga, de Santander, del norte de Santander, de la costa Caribe, de Antioquia. Normalmente de Antioquia llega muchísima gente a conectarse en las anteriores versiones. Eh, Muchas personas de Cali, de Valle del Cauca, del eje cafetero, incluso tenemos gente de la Amazonía.
de los llanos orientales, de Casanare, ya que me acuerdo de Boyacá, de Chocó normalmente se vinculan muchas personas, de Nariño y de Cauca. Bueno, acá también tenemos gente de Putumayo y de Caquetá, o sea, de diferentes regiones del país y como lo dije al comienzo de la sesión, de otros lugares del mundo que nos acompañan hoy acá. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos que, la generalidad del curso virtual. Yo les recuerdo otra vez esa tablita para que la tengan muy pendiente. En el microcurrículo aparece esa tabla. Les vamos a compartir esta presentación para que la tengan, que es muy, muy sencilla, muy visual. La tengan y así, pues, sencillamente recordar lo que hemos visto hoy. Especialmente para los que hace poco llegaron. ¿Listo? Entonces, resumen, tenemos dos entradas al curso, digamos que para ustedes, y es la sesión de hoy que es sincrónica o la plataforma virtual que es asincrónica. Este es el contenido del curso durante estos 2 meses y tenemos unos requisitos mínimos para obtener el certificado y están estos 3 ítems. ¿Listo? Asistencia al 80%, participación al 50% y los ejercicios prácticos al 50%. Y esto último que dije nuestro grupo de WhatsApp, espacio de tutoría, y dirigido a unos perfiles especiales que son los que están vinculados hoy en esta sesión. Y bueno, ustedes nos enviaron un formulario en Google Forms, y ahí pues obtuvimos sus datos, ¿no? Ustedes ya saben cuáles eran, nombres, correo electrónico, celular. Es clave que verifiquen que esos datos están bien, porque para hacer los certificados, para comunicarnos con ustedes, para enviarles información, es clave que esa información esté bien. Listo, a veces alguna persona no queda incluida porque de pronto se consignó algo mal en esos formularios. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es básicamente la información global del curso. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir. Solo una observación antes de dar inicio formal. El listado de asistencia lo vamos a diligenciar después de las 7:30 de la noche. Entonces, les pido que lo diligencien, lo voy a colgar en el chat, que como lo señalaba Javier, está en el costado derecho de sus pantallas. Y allí también está la pregunta correspondiente a la grabación de las sesiones, si autorizan que se graben las sesiones. Igual, después les pasaremos el formato oficial, pero digamos que como para ir avanzando en este permiso, les solicitamos que diligencien el listado de asistencia con la pregunta correspondiente a la grabación de las sesiones. Muchas gracias. Javier, buenas noches. ¿Me podrías aclarar una inquietud? Es que no te comprendí. El Dale. Moodle va a ser nuestra herramienta de trabajo, pero cuando decías que enviar trabajos a tu correo, eso me confundió un poco. Ya, mira, los trabajos ustedes los resuelven, o sea, no todos tienen la posibilidad de ingresar a todas las posibilidades, perdón la redundancia, que tiene los software o el Internet. Así que nosotros realmente cuando pedimos un trabajo lo pedimos en formatos muy básicos, ¿sí? En Google, perdón, en PowerPoint, en Word, no tenemos ningún lío con eso. Entonces, la plataforma Moodle tradicionalmente es un espacio donde en otros lugares ahí se cuelga toda la información, pero nosotros le vamos a pedir para el envío de trabajos, me lo envíen a mi correo electrónico y no lo cuelguen en la plataforma. ¿Listo? Listo, listo. Solo eso, nada más. La plataforma ustedes las pueden explorar, allá van a encontrar la grabación de las sesiones, los cronogramas, los links de ingreso, pueden entrar a una presentación completa donde van a ver cada módulo, cómo funciona por dentro, digamos que los documentos también van a estar ahí, listo, todos los recursos. ¿Ok? Sí, quedó claro el tema, Mónica. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Listo.
Muy buenas noches. Una pregunta, en mi caso particular no recibí ningún correo electrónico, me enteré por alguien más que se inscribió de la sesión del día de hoy. Sin embargo, yo sí diligencié el formulario, no sé si eso indica que no quedé seleccionado o Mira, cómo podría ser. te respondo. Nosotros enviamos un correo a todos, nos rebotaron varios que no estaban bien consignados sus correos, ¿sí? Pero eh, a otros les enviamos también correos masivos preguntándoles si confirmaban su asistencia al curso, ¿sí? O sea, que esas dos posibilidades están. En los dos casos, eh, digamos que de todas maneras nosotros al final le enviamos un correo a todos los que estaban seleccionados, ¿sí? Eh, en otras palabras, pudo estar mal escrito el correo, entonces cuando nosotros lo enviamos de pronto nos rebotó porque nos rebotaron varios, o no nos confirmaron la asistencia al curso porque en un correo se preguntaba si confirmaban, nos confirmaron muchísimas personas. De todas maneras le hicimos el envío nuevamente a todos los seleccionados en esta convocatoria. ¿Listo? Entonces, si tú estás acá, pues nos puedes dejar tu nombre para anotar tus datos, si no tenemos ningún lío. ¿Te parece? Ok, muchas gracias. Listo. Vuelvo a repetir, acá nos preguntaban si la plataforma Moodle es con objeto de investigación, no se entiende muy bien eso, no lo entendí muy bien. Simplemente les comento, la plataforma es un medio que nos facilita cosas, ahí pueden ingresar a muchos recursos, ¿listo? Entonces, entre otras, es más bien un medio pedagógico en lo virtual. ¿Listo? Yo creo y lo máximo que se le acerca a la investigación en esa plataforma es que vamos a dejar bibliografía y material de consulta. ¿Listo? Entonces yo siento incluso que un espacio más relacionado con la investigación es este espacio. Pero aquí van a haber momentos de debate y seguramente discusión. ¿Listo? Bueno, ¿quién más tengo por acá? Reviso rapidísimo. Eh, Acá no entiendo que nos dicen por qué no se envía por plataforma, no entiendo bien ese, supongo que el trabajo. Bueno, acá no tengo más observaciones en el chat. Listo. ¿Alguna pregunta? Creo que Angie Samanda tiene la mano levantada. ¿Sí? Gracias, buenas noches, sí señor. Cuéntanos. Solo quiero saber si este link va a ser para todas las reuniones o cada miércoles nos van a enviar uno nuevo. Gracias. Cada miércoles o martes enviamos uno nuevo. Efectivamente. ¿Listo? Muchas gracias. Les Bueno, quería hacer una sugerencia, si de pronto para ustedes creen que es favorecedor. Yo utilizo mucho esta herramienta Meet y cuando uno tiene los correos, tú puedes crear el evento por calendar y ya queda de una vez todos agendados y de repente es más sencillo para las personas. Ay, ¿en qué correo se quedó en una cola de correo? No lo guardé. Todo lo que pasó en el grupo ahora al rato, de repente ya directo, pues yo que utilizo mucho esta herramienta es mucho más efectivo. mira, es que lo que sucedió es que inicialmente iba a ser programada así como tú dijiste, y por haber algunos correos que están inscritos adentro, no lo lográbamos hacer el envío masivo, si compartir el evento de la manera que tú dijiste. Entonces, en últimas, bueno, decidimos compartirlo, digamos que un poco más artesanalmente. Pero la idea sí es hacerlo como tú dices, a través de Calendar, hacer el envío masivo. De hecho, el semestre pasado lo que hacíamos era hacer un envío por correo normal y otro invitado de esa manera para recordarles permanentemente la actividad. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos otra persona, Ana Cárdenas. Cuéntanos. Gracias. Una pregunta. Veo que la gente en el chat está poniendo que autoriza la grabación y no me quedó claro, Janet, si vas a enviar un formulario para que llenemos nuestra información o si efectivamente tenemos que poner en el chat que autorizamos la grabación. Hola, no, es en el listado de asistencia que les vamos a enviar en más o menos en 40 minutos. Allí hay una pregunta donde dice que se autoriza la grabación, ¿vale? Pero el formato oficial, digamos que de autorización de uso y de grabación de sonido en este caso, se los enviaremos posteriormente y es un formato de autorización.
¿vale? Simplemente hoy en el listado de asistencia va a haber esa pregunta y posteriormente les vamos a enviar el formato, digamos que utiliza el Centro Nacional de Memoria Histórica para el consentimiento informado de las personas que participan en estos espacios. Es eso. Gracias. Por aquí está Laura Orjuela. Gracias, buenas noches. Estaba revisando el microcurrículo que nos enviaron esta semana y mi pregunta está relacionada con el plazo máximo de entrega de los ejercicios prácticos, pues porque las fechas aparecen, es como 4 de abril, 4 de mayo, entonces no sé si fue de pronto un error tomando como referente de pronto el curso anterior o si es que se tiene previsto que estos ejercicios prácticos sean entregados el próximo año. Gracias. Bueno, yo creo que fue un error. No sé cómo te llegó el microcurrículo. Vamos a revisar. ¿Listo? Eso es un error. Entonces, te pido disculpas, Laura, si ese error lo cometimos nosotros. Vamos a mirar qué correo enviamos y vamos a actualizar las fechas. ¿Listo? Pero están más vinculadas con las fechas que presentamos hoy, de septiembre y octubre. ¿Listo? Entonces, entonces una pregunta. La entrega del ejercicio práctico. La próxima sesión es el 1 de septiembre. Esa sesión es también de este primer módulo. Vamos a tener una invitada internacional que nos va a hablar de su país. Y la próxima es el 15. El 15 arrancamos con el módulo 2. ¿Listo? La entrega del ejercicio del módulo 1, en ese caso sería el 14. O sea, un día antes de comenzar el módulo 2. Y así sucesivamente, un día antes de comenzar el módulo 3, se entrega el módulo 2. Esos son como los plazos. Obviamente, acá se los digo de esta manera, pero nosotros le vamos a recordar permanentemente la fecha de entrega máxima. ¿Listo? Vuelvo a repetir. Si empezamos el módulo 2 el 15 de septiembre, entonces el máximo plazo de entrega para el módulo 1 sería el 14 de septiembre, un día antes de ingresar al siguiente módulo. O sea, se entrega al máximo los miércoles. ¿Listo? Tiene sentido. Bueno. Acá me dice Sofía Tarazona. Bueno, lo que les comento. Varios escribieron, le vuelvo a repetir. Muchos no nos confirmaron que iban a asistir al curso. Sin embargo, les volvimos a enviar el link para que ingresaran el día de hoy. ¿Listo? Entonces faltó esa confirmación. Si de todas maneras ingresan el día de hoy, pues los incorporamos a los listados oficiales del curso. ¿Listo? Bueno, y no sé si Nubia otra vez quieres participar. Por ahí vi un mensajito tuyo. ¿Es cierto, Nubia? Nubia Rusi. Bueno, sí, no. aló, ¿Sí? hola. Ya, Y cuéntanos. disculpe, tenía el micrófono desactivado. Sí, solo para agradecerles, desafortunadamente para mí es la 1:45 de la mañana. Yo soy colombiana de Roncesvalles, Tolima, pero pues estoy en España. Entonces, pues estoy casi dormida, pero gracias a las confirmaciones de la grabación de mis compañeros y a su y a su enérgico tono de voz no me queda dormida. Pero lo que quería comentarles es que pienso que no es necesario escribir 120 confirmaciones de la asistencia o de que estamos aquí, pues estamos aquí y eso es inherente a esa actividad. Porque lo que puede ocurrirnos es que se nos colapsa el chat diciendo lo mismo, hola, estoy aquí, hola, confirmo, hola, doy mi autorización para grabar. Eso es inherente, todos los que estamos aquí pues debemos haber tenido previamente alguna experiencia en el manejo o en la asistencia de clases por Zoom o por cualquier otra aplicación, porque eso fue la pandemia para todos. Agradecerles la oportunidad. Es muy importante los procesos de memoria y pienso que tenemos un gran reto ahora para construir la memoria histórica judicial, la memoria histórica tradicional, y para mí es un privilegio aprender de todos ustedes. Vamos a participar en el mes de septiembre con una
ponencia en el Memory International a través del Centro de la Memoria Histórica, en un encuentro que también será muy interesante. Pienso que más adelante podemos también compartir eso, sobre la elaboración de informes con destino a la Jurisdicción Especial de Paz, que ya se venció la fecha ahora en marzo, pero pues hay que seguir construyendo la memoria como un elemento restaurativo de los derechos de las víctimas, especialmente a la no repetición. Así que si me quedo dormida en el transcurso de la clase, les pido mucha compasión y mucha empatía, porque así nos pasa a los que vivimos por fuera. Un abrazo a todos y era solo eso, profe, gracias. Javier, Estás hablando con el debes micro Perdón, yo estaba apagado. hablando sin micrófono. Gracias, Nubia, por tenernos en cuenta y gracias por estar despierta a esta hora de la noche en tu país. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Recuerden, nosotros vamos a esa información que ustedes están colgando en el chat, es súper importante, sobre todo las personas que nos han dicho que no recibieron, eh, han tenido dificultades para el ingreso, sobre todo los que no confirmaron, pero se les envió luego el link a muchos de ellos. Entonces vamos a tener en cuenta las personas que están aquí preguntándonos en el chat. Y ya, bueno, aquí tenemos por último, Luz Dari, cuéntanos para ya iniciar con la sesión de hoy, el tema, cuéntanos. Sí, buenas noches. De acá del municipio de Santiago, departamento del Putumayo. Trabajo en políticas públicas. Sí tengo una pregunta, profe. Sino que acá tenemos un enlace de víctimas, pero a él yo pensé a él le había llegado la invitación para que él se inscribiera a este curso, pero no le ha llegado la invitación a él. Pues a mí sí me llegó, dando gracias a Dios. Me inscribí, me enviaron la invitación. No hay chance, profe, de que él se inscriba para que él pueda tomar este curso, porque me interesa mucho, porque estamos en este campo y él es el que pues más está empapado, porque es el enlace de víctimas. Yo manejo políticas públicas, también estoy empapado, pero sí me gustaría que él también estuviera acá. Hagamos una cosa, si quieres, Luz Dari, te quedas al final y hablamos de tu caso, ¿te parece? Y lo resolvemos. Listo, profe, sí, me interesa mucho, porque yo hoy le estaba preguntando inclusive a él y me dijo, no me llegó ninguna invitación. Entonces, claro, pues yo por eso no le envié, yo digamos le reenvié al correo de él. Entonces, pues me confié también de eso, pero sí me gustaría mucho que él estuviera acá, porque es el enlace de víctimas de acá de Santiago, Putumayo. Listo, Luz Dari, entonces si quieres nos vemos al final y resolvemos esa inquietud que tú tienes. También vale aclarar, el semestre pasado se inscribieron, no sé, más de 1.100 personas, solo fueron escogidas 100, ¿listo? Y este semestre recogimos 60 del semestre pasado y otras 100 de este semestre de la convocatoria que hicimos. Y muchos no fueron seleccionados porque realmente la plataforma no nos daría, se colapsaría, ¿listo? Entonces tenemos una capacidad limitada, o sea, no todos los que se inscribieron fueron seleccionados, ¿listo? Entonces se miraban los perfiles y pues digamos que miren, son 123 conectados. Más allá creo que se empieza a volver un poco difícil, ¿no? El manejo del grupo, ¿listo? Entonces nos gustaría que el curso pues pudiera acoger a más gente, pero pues las condiciones por ahora no nos dan. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Voy a compartir una presentación para que la tengamos aquí. Y la idea es ya adentrarnos en el tema de la memoria. ¿Ok? Entonces, permítame un segundo. Ustedes me avisan cuando se vea. ¿Ya se ve una pantalla en blanco? Sí, ya se ve. Sí, señor. Bueno, voy a probar si la presentación, colocándolo como presentación,
No tenemos ningún link. Ahí se ve la imagen. Sí, Perfecto. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, nosotros hoy vamos a dar simplemente un abrebocas. Yo voy a hablar, no sé, esperemos que no más de media hora, 40 minutos. Y al final tendremos un espacio de intervención, preguntas por parte de ustedes. Este es simplemente un abrebocas. El tema de la memoria es increíblemente complejo. Cada país es un universo, como ustedes lo saben, en el caso colombiano ni hablar. Entonces, porque eso nos lanza a más temas, no solo memoria, el conflicto, la historia de diferentes lugares. ¿Listo? Y todos los debates que eso ha conllevado. Así que lo que vamos a plantear hoy es un viaje por diferentes países para que veamos que, y esto es clave, Colombia no ha sido el primer escenario donde la memoria ha tenido lugar. Hay países que nos anteceden o donde el proceso ha tomado otros virajes o tiene otros avances o incluso otros países que son referentes en temas de memoria. Colombia viene a recoger buena parte de esa experiencia. Colombia sintetiza buena parte de lo que ha pasado en el exterior. ¿Listo? Y ese es un elemento que tenemos que resaltar el día de hoy. Colombia está inmersa en un contexto internacional de los conflictos, de la historia, de la memoria, de la geopolítica, ¿listo? Del poder. Todo eso está ahí. Y yo voy a empezar con un primer caso. Yo voy a hablar de unos países pocos en los que vamos a profundizar. ¿Listo? Y esos países, pues son un referente. Y el primero es Guatemala, en Centroamérica, al sur de México. Ahí van a ver un mapa donde subrayan rojo donde queda Guatemala. Ahora, Guatemala ha sufrido un escenario bastante conflictivo, especialmente desde la década del 60 hasta la década del 90. Un proceso de guerra civil que tuvieron interno ellos muy fuerte entre las fuerzas del Estado y guerrillas dentro de Guatemala. Ahora, aquí fue una guerra civil de más de 36 años, intervino un tercer actor, hay que decirlo, y es una empresa bananera, la famosa empresa United Fruit Company, estuve vinculada con este conflicto. Esa empresa hoy ha mutado y tiene otro nombre, y se llama hoy Chiquita Brands. Pero en ese entonces, como United Fruit Company, fue una de las empresas que le inyectó combustible al conflicto en Guatemala. Apoyaba en ese momento a las fuerzas estatales, a ese orden estatal, y obviamente un apoyo en contra de las guerrillas que surgían en ese país por aquel entonces, en plena Guerra Fría. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Fue un periodo de intensa movilización social en Guatemala. Era un mundo bipolar entre el mundo de corte más hacia el socialismo o de corte más hacia el capitalismo. Esa lucha se daba internamente también en Guatemala. ¿Listo? El problema es que esto de pronto les suena familiar. Buena parte de los afectados ni siquiera se contaban del lado del Estado o del lado de la subversión, sino era de la población civil. Y el problema es que esa población civil principalmente estaba compuesta por poblaciones indígenas. ¿Listo? Se habla más o menos de 200,000 personas asesinadas en ese país. Esta imagen es un poco cruel. Van a ver unas personas cargando unos cajones. Bueno, son ataúdes de niños, por eso la forma del cajón. Y esto nos muestra parte del conflicto que hubo allá con más de 600 masacres que vinculan como víctimas al pueblo indígena maya. ¿Listo? Entonces hay un genocidio. Normalmente se habla de genocidio en otros contextos, en otros países, pero ellos también reclaman ese reconocimiento de genocidio del pueblo maya. ¿Listo? Y bueno, también hubo otro actor armado que intervino, fueron fuerzas paramilitares, no solo este tipo de actor está en Colombia, también es muy fuerte, fue muy fuerte en Centroamérica, ¿listo? Y se dice que la mayor parte de las víctimas en ese país tuvieron que ver con el ejército de Guatemala y los grupos paramilitares de ese país, ¿listo? El peor momento llega con este personaje, es como el clímax de la violencia en Guatemala,
Este personaje se llamaba Efraín Ríos Montt, y pues llega a la presidencia y en su momento es cuando la victimización aumenta, la violencia se recrudece, y bueno, el autoritarismo estatal se vuelve aún mucho más rígido y mucho más cruel. ¿Listo? Entonces se agudiza el desplazamiento de personas, de asesinatos. Acá hay una gráfica, la van a ver ahí, que en rojo y en azul nos muestra la desaparición forzada, en rojo, en azul, las ejecuciones arbitrarias, y es en el gobierno de Ríos Montt cuando se exacerba estos indicadores. ¿Listo? Estaban siempre ahí, pero con este personaje esos niveles de violencia se aumentan. Y los procesos de victimización, por supuesto que trae esto consigo. Ahora, muchos han denominado a este periodo como el Holocausto Silencioso, bajo la presidencia de Ríos Montt entre el 82 y el 83. Ahora bien, no siempre que habla de holocausto se imagina un país. Bueno, otros escenarios también reclaman esa figura para, digamos, denunciar lo que sucedió y la crisis humana que se vive en ese momento. Incluso el presidente Clinton en el 98 se disculpa porque Estados Unidos apoya al gobierno de Ríos Montt cuando Ronald Reagan estaba en el poder. ¿Listo? Entonces, ese es un hecho interesante. De hecho, la guerra civil termina en 1996 con un tratado de paz. Se dan procesos de memoria, procesos de justicia, justicia transicional, ¿sí? De pronto esas palabras ya hoy no son familiares. Procesos de memoria en el 96 muy fuertes, y se da algo que es bien llamativo, y es el primer juicio en Guatemala, ya sobre todo en la década del 2000, a todos los militares que intervinieron en el proceso del genocidio indígena maya. Antes de pasar a esa imagen, entonces, clave de Guatemala es el juicio a los genocidas vinculados con el gobierno de ese país. Ahí caen varios militares. De hecho, se le intentó hacer el juicio al general Ríos Montt, pero este fallece antes de darse un veredicto. Esta mujer es muy importante en ese país. Ella se llama Rigoberta Menchú, guatemalteca, indígena, sufrió en carne propia la violencia que se vio en su país, vio morir con sus ojos de frente a parte de su familia a cargo de estos grupos armados. Y bueno, ya después escribe un libro muy famoso y luego llega a ser protagonista en la escena internacional, denunciando lo que pasaba en Guatemala. De alguna manera ella es gestora de toda la denuncia que se da en ese país, de visibilizar a las víctimas y también un poco de aliviar el conflicto. Personas como ellas presionan porque el proceso de paz se dé y se lleve a cabo. Ahora ella incluso gana el Premio Nobel de Paz, entonces se vuelve una figura muy reconocida a nivel internacional. ¿Listo? También se crean organizaciones de víctimas en Guatemala, ¿listo? Y también los guatemaltecos hacen intervenciones en sus territorios de cara a la memoria, denunciando el conflicto. Me devuelvo a este mapa. Hay unos escenarios que ven más oscuros en Guatemala. Bueno, ahí la violencia se expresó con mucho más fuerza, ¿listo? Ya limitando con México, donde los pueblos indígenas tienen más fuerza. También se dieron procesos de memoria a escala nacional, tienen su propio centro de memoria. El arte está muy vinculado con la memoria, ya en el caso de la pintura, varios pueblos han experimentado bajo esta estrategia cómo manifestar el dolor, la catarsis en torno a los hechos de violencia que sufrieron. ¿Listo? Aquí hay un monumento que se hace en un bosque pintado por comunidades indígenas, y adentro está esto. Hay cruces con los nombres de las personas que fallecen en la zona. ¿Listo? Entonces, una fachada y un interior distinto. Y bueno, el papel de la memoria también juega, digamos que,
un elemento clave, y es que el archivo histórico de la Policía Nacional, donde se revela cuál es la estrategia del Estado y sus procesos de victimización, finalmente es desclasificado, es descubierto y se pone de manifiesto al público. ¿Listo? Y sirve como un testimonio de archivo de lo que sucedió a cargo del Estado en sus procesos de victimización. ¿Listo? Aquí un aquí dice mapa de la ruta de la memoria en San Cristóbal, Verapaz. También se crean recorridos de la memoria y se mapifica. También crean el informe Nunca Más. Este tipo de informes Nunca Más, además de Guatemala, lo hacen otros países. ¿Listo? Y la Iglesia Católica aquí juega un papel muy importante en gestionar investigación en torno a la memoria del conflicto en su país. También hay mapeo de la memoria en Guatemala, como lo habíamos mencionado. Esto es una página de internet a la que se puede acceder hoy, Memoria Virtual en Guatemala, donde se consignan varias de esas experiencias. Hoy se puede acceder a través de internet a esta página y hacer una consulta de cómo se ha desarrollado un poco bajo esta plataforma las experiencias de memoria. Y bueno, intentan mapear en Guatemala donde se ha dado, en los lugares que se ha dado las iniciativas de memoria, y también qué mecanismos han usado, qué lenguajes. Otro país, Perú. Bueno, Perú tiene un escenario, digamos, bastante particular al que queremos resaltar hoy. Hay un escenario bastante conflictivo en el Perú. Década del 70, pero especialmente la década de los 80, cuando el gobierno peruano se teje en un conflicto con la guerrilla de Sendero Luminoso, que incluso se extiende hasta los años 90. En los años 90 esta guerrilla es desarticulada, capturan a su principal comandante, pero en medio de esa lucha, que es la lucha que se muestra en los medios, pasaron otra serie de cosas. Primero, Alberto Fujimori estaba en la presidencia, fue, digamos, que el representante de la mano dura en los 90 en el Perú. También instauró el neoliberalismo en su país. Y entonces se mezclaban dos cosas: un sistema económico para ese país, promocionado por Alberto Fujimori, pero también un poder autoritario, esas dos cosas combinadas. Y resulta que después de que pasan los 90, empieza a mostrarse cómo se dio esa guerra contra las guerrillas. Y no solo este personaje es condenado por hechos de corrupción en su país, es capturado en Chile, intentó primero irse a Japón, luego intenta regresar por Chile, allí es capturado y luego es llevado al Perú. Y luego, pues, bueno, cumple una condena bastante larga. Su hija, como ustedes saben, es Keiko Fujimori, también candidata presidencial en los últimos años, y uno creería que si ella llegase a la presidencia, evidentemente va a favorecer, la liberación de su padre. Entonces, el contexto político también es clave, ¿sí? ¿Quién está en el gobierno? En este caso es clave. Ahora, Alberto Fujimori también es condenado por la relación que tiene con varias masacres. Ahí tenemos dos que menciona, año 91 y 92, y también por la intervención y la violencia contra estudiantes de universidades públicas en la ciudad de Lima. ¿Listo? Entonces, hay una especie de cacería de brujas, o sea, más allá incluso de combatir contra la guerrilla, empiezan a caer sospechas sobre un abanico más amplio de población, y bueno, hay una serie de violaciones a los derechos humanos intentando hacer esa cacería de brujas en ese momento conflictivo del país. Entonces aquí varias imágenes de la prensa, ¿listo? De todas maneras en Perú hay cierta simpatía por toda a la fujimorista, que tiene cierta fuerza en el Congreso del país, incluso con una candidata seria en su momento a ser presidente, todavía no lo fue. Y aquí uno se encuentra cosas reveladoras, además de la violencia que se dio sobre todo en la zona rural en el Perú, en la sierra. Aquí hay unas mujeres en la parte superior izquierda, en una manifestación, y resulta que ha habido investigaciones
ahí viene una mujer vestida de negro que ha estado, son varias, pero ella es una de ellas, que ha estado detrás de investigaciones que recopilan los testimonios de mujeres, sobre todo en la zona de los Andes, de la sierra peruana, que fueron abordadas por funcionarios públicos y se les realizaron, perdón, esterilizaciones masivas. ¿Listo? Y no fueron pocas, fueron muchos casos. Y las mujeres que ustedes ven arriba en la parte superior están protestando contra eso. Y contra la violencia física forzada, involuntaria contra el cuerpo de miles de mujeres, muchas de ellas de ascendencia campesina e indígena en la sierra. Entonces, el Perú, con personajes como estos, como Alberto Fujimori, también se convierte en una especie de laboratorio, ¿no?, de violencia contra la población, muy de corte, no sé, me recuerda de pronto, no sé, el fascismo que vivió en alguna época Europa, ¿no? Y esta intervención sobre los cuerpos, ¿no? En este caso de la mujer. Y bueno, acá están víctimas peruanas reclamando por sus familiares en el Perú. ¿Listo? Otra imagen en ese sentido. Y bueno, aquí queda uno de los lugares de memoria más importante del país, que queda en Lima y que obviamente vincula a esta historia que vivió el Perú en ese momento dado de los 80s y los 90s. Aquí estamos dentro de ese escenario en la ciudad de Lima. Y bueno, otro escenario más al sur, Chile. Bueno, Chile es un lugar bastante particular. Como ustedes recordarán, en 1973 se da la dictadura de Augusto Pinochet, se derroca a Salvador Allende con una tendencia más de corte socialista. Se decía que era el primer presidente del mundo elegido por votaciones de corte socialista, él, pero entra en escena Augusto Pinochet. Antes de eso, momentos premios, hay un bombardeo a la Casa de Gobierno en Chile. Y en ese escenario fallece, algunos dicen que fue asesinado, el presidente Salvador Allende. Y por supuesto cae todo un proyecto político, se impone otro. Y aquí está en la mitad el personaje que estamos hablando, Augusto Pinochet. Ahora, en ese momento, no solo hay un cambio de gobierno, sino hay una purga nacional. Previamente se elaboraron listados, o sea, este suceso estaba preconcebido, elaborado, y esas listas negras lo que traducía era la cacería de muchas personas vinculadas políticamente con la izquierda en ese país. Entonces, inmediatamente muchos chilenos salen de forma estrepitosa y con razón de su país, viajan a Brasil. Colombia recibió chilenos, Suecia, España, Francia, Argentina y México. México ha sido un escenario que ha recibido muchos de los exiliados políticos latinoamericanos. Y es un caso que a través de sus exiliados hace que se reconozca, ¿listo?, lo que sucedió en este país. Los exiliados son mensajeros políticos y de denuncia de lo que viene pasando en su momento en Chile en 1973. Mientras tanto, los que no pueden salir, pues sufren todo el autoritarismo del gobierno de ese entonces. Ahora bien, tenemos allí un caso particular, y es que el Estadio Nacional de Chile se convierte en una especie de centro de detención donde 5.000 personas son detenidas. ¿Listo? Me devuelvo, qué pena. Allí fallece en sus inmediaciones uno de los cantantes más representativos latinoamericanos de ese entonces, Víctor Jara, muere en estas detenciones arbitrarias, asesinado por el ejército de ese país. Y bueno, algo que hizo tristemente célebre a Chile en su momento fue las torturas que se hicieron contra la población. Y aquí otro elemento clave, no solo es el monopolio del poder político al que accede Pinochet, sino también económico. Una de las empresas más fuertes del país
fue Codelco, es todavía Codelco, que es la empresa del cobre, es minera de Chile, fortalecida en la época de Salvador Allende, pero ya en la era Pinochet, Pinochet declara que el 10% de las ganancias de la minería para Chile van para las Fuerzas Armadas. Entonces hay un enriquecimiento, ¿listo? Irregular, por supuesto, aprovechado por el nuevo escenario de dictadura que se generaba en su momento. Entonces aquí varias de las imágenes, no la tortura, que era lo más visible en Chile. Arriba dice tortura en Chile, vergüenza mundial, ¿listo? Y empiezan a darse las frases que de pronto aquí volvemos a retomar más años posteriores en Colombia. Los chilenos empiezan a decir ni perdón ni olvido, para ellos acusaban de asesinato, de asesino a Pinochet. Y bueno, perdón, esas imágenes donde la gente lleva a la calle los rostros de las víctimas y las expone públicamente, bueno, eso que a veces vemos acá en su momento se dio también masivamente en Chile. ¿Listo? Ya finalizando los 80, ya era un gobierno un poco anacrónico frente a todos los movimientos de la región, ya las dictaduras habían pasado un poco y obviamente con presiones internacionales, pero sobre todo por las presiones internas, Pinochet tiene que dar el brazo a torcer y se celebra un plebiscito a nivel nacional como aquí, solo que allá el sí era para continuar a Pinochet y el no para que hubieran elecciones, porque no tienen elecciones. Gana el no, ¿listo? El hecho es que antes de eso, pues se hace un balance de cómo operó esa dictadura, se generalizaban los toques de queda, se censura la prensa, se prohíbe que la gente se reúna. ¿Listo? Esto pasó en otros países también, se clausura el Congreso Nacional, se eliminan los partidos políticos, sobre todo opositores, el exilio que ya vimos, y eso generó más de 30.000 víctimas. ¿Listo? Pinochet, una vez sale del poder, se celebran elecciones en ese país, en Chile. Él hace una gira por Europa. Uno de sus países amigos era Inglaterra, ahí está Margaret Thatcher, fueron muy cercanos. Curiosamente, el primer país neoliberal del continente, y creo que del mundo, pónganle mucho cuidado, fue Chile. Curiosamente, en ese sistema económico se hace mucho énfasis en la democracia, pero se requirió una dictadura para imponer el neoliberalismo en Chile. Toda una contrariedad. Este personaje Pinochet en Inglaterra es demandado a nivel internacional, se solicita sobre todo por parte de juristas alternativos la extradición a varios países para que pague por sus crímenes. Así no fuese en Chile. Uno de los abogados más importantes en ese caso fue Baltasar Garzón. Él residió hace unos años en Colombia, conoce bien el caso colombiano, y este abogado salta a la fama porque lleva el caso de Pinochet para solicitar que se haga justicia en el caso de Pinochet. Finalmente Pinochet milagrosamente se enferma, ¿sí? Entonces aduce enfermedad y logra esquivar esos llamados a la justicia internacional, regresa a su país hasta que al final fallece y bueno, pues logra esquivar los reclamos internacionales. Hoy en día hay un centro de memoria, así como en Guatemala, un centro de memoria en la capital, como sucede en Guatemala, como sucede en Perú, en Santiago de Chile también. Y de hecho hay una red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños llamado RESLAC, ¿listo? Que tienen relación entre sí. Colombia también ha estado vinculado con ese tipo de redes. Este es el centro de memoria en Chile, que una particularidad de este y el de Argentina y el de Chile y el de El Salvador, se colocan los nombres de las víctimas en las paredes del recinto para que no se olvide. Eso es lo clave. ¿Listo? Esto es parte del interior de ese centro de memoria, donde entre otras se compilan las imágenes de los fallecidos o desaparecidos. ¿Listo? Imágenes de eso. Y bueno, eso lleva a todo un debate. ¿Cómo hacer un centro o un museo de la memoria en un país que ha sido aquejado por el conflicto? ¿Listo?
Eso es clave, o sea, no solamente es colocar imágenes, eso tiene todo un relato, un guión, una organización, un diseño, porque también tiene que dialogar con el público general, pero también tiene que responder a las víctimas. ¿Listo? Bueno, estas son imágenes que se han dado en torno al proceso chileno. Aquí hay un mapa de los sitios de memoria en Chile. Y el último país, digamos, que vamos a ver a fondo hoy es Paraguay. Y Paraguay tiene un caso bastante particular. Hace unas décadas se descubre unos archivos que estaban un poco ocultos que contenían toda la información de las autoridades en torno a la violencia que se aplicó en ese país. Ellos también estuvieron en dictadura, sobre todo la del general Stroessner, que es como la más recordada, y pues allá el escenario de represión también fue muy significativo, y pues la policía tenía un archivo con las víctimas y los procedimientos que se llevaban con cada una de estas. A eso se le denominó los archivos del terror. Entonces pónganse a pensar que la policía de ese país y sus organismos de inteligencia durante la Guerra Fría, eso es clave mencionarlo, se dieron a la tarea de sistematizar cómo era la labor con los capturados y los desaparecidos en ese país. ¿Listo? Entonces era casi una empresa, esto es lo clave, y a eso lo bautiza los archivos del terror. Imágenes de esto, ¿listo? De cómo se dio eso allá, estos son los archivos. Obviamente hay todo un proceso de conservación de los archivos, es decir, el rescate de archivos también está vinculado con la memoria, ¿ok? Hay un museo de la memoria en ese país. Esta es parte de lo que pasa en el museo. Hay todo un programa de sistematización, de resguardar esa información. Aquí está parte de eso. ¿Listo? De hecho, hay una camioneta en ese museo que usaban las autoridades de ese país en sus procesos de persecución a los líderes sociales. Hay un libro que se llama Paraguay, los archivos del terror. ¿Listo? De hecho, de pronto en la imagen del medio hay unas barrotes rosados y adentro una cama. Bueno, eso todavía se conservaba y era donde se recluían a los capturados, a los presos políticos, ¿listo? De aquel entonces. Y este es un resumen. Aquí sacan al Perú en esta imagen. Los países oscuros, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, en algún momento dado, todos tuvieron procesos de dictadura de forma simultánea. Curiosamente, todos son vecinos. Y la dictadura más larga es la que acabamos de mencionar, la de Paraguay, del 54 al 89 de Alfredo Stroessner. Entonces, él muere en Brasil, otra vez, sin ser juzgado, a los 93 años. Y alguien se preguntó, ¿será que hay una coincidencia geográfica? ¿Es una mera coincidencia geográfica que todos estos países estén vinculados con esos procesos de dictadura y de victimización? Y los archivos del terror de Paraguay dan con la respuesta. Y ahí es cuando se plantea que hay pues obviamente eso circulaba, pero ahí se confirma con los archivos del terror en Paraguay. Se confirma la existencia del famoso Plan Cóndor, que era dirigido a los países del Cono Sur, sistemático, era un proyecto de larga duración geopolítico, ¿listo? En medio de la Guerra Fría, donde se instauraban sistemáticamente dictaduras que hacían cierto control ideológico y, bueno, ejercían represión contra la población. En Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile, como ya dije. Entonces, como verán, son unos casos, también está El Salvador, que es importante mencionarlo, en América, que están vinculados con temas de conflicto y memoria. El conflicto y la memoria aquí, de alguna manera, sí están bastante emparentados. De tal manera que si en este curso hablamos de memoria, no es cualquier memoria, es una memoria vinculada con el conflicto. Eso es el matiz que queremos dar acá. También en Estados Unidos hay quizás uno de los escenarios de memoria más reconocido de ellos, es lo que sucedió, y obviamente es otro contexto, otra realidad, lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001 cuando se derriban las Torres Gemelas en Nueva York. Bueno, se construye un escenario, un museo de memoria
que es subterráneo, ¿listo? Que está allí, que se puede visitar. En Estados Unidos también, de alguna manera, vincula conflicto con memoria, ¿listo? Aquí tenemos uno de los, el monumento a la memoria y la verdad en El Salvador. Esta imagen que ustedes ven ahí es en Uruguay. También el Brasil ha llevado a cabo procesos de memoria. Y Argentina, que va a ser el centro de atención en la próxima sesión. Vamos a ver el caso emblemático de Argentina, que es uno de los más llamativos incluso a nivel mundial por todo lo que ha pasado en Argentina. ¿Listo? En África también han habido procesos de memoria con países extremadamente conflictivos. Quizá los dos casos más conocidos allá es el de Sudáfrica, con todo lo que sucede en el apartheid, y a las poblaciones de color que viven allí, que fueron duramente atacadas antes del año 1994, ¿listo? Mediante la política del apartheid. Y en Ruanda, con el genocidio que se da en ese país, cuando se enfrentan etnias de los Hutus y los Tutsis, que dejan cientos de miles de muertos. Esos son los dos más conocidos, Ruanda y Sudáfrica, pero hay otros como Liberia y Sierra Leona. La imagen que ustedes ven ahí es de Sierra Leona. En Asia, Camboya, Filipinas, Japón, Armenia, Israel, Líbano, Palestina, Australia, todos esos países han estado vinculados con procesos de memoria luego de los conflictos que pasaron por allí. Japón se vincula de forma muy llamativa con un museo de la memoria de la paz en Hiroshima, o sea, mediante esa conmemoración que es trágica de las bombas atómicas que se dan en ese país. Claro, aquí vemos ese hecho de una manera, pero en Japón se ve realmente como un desastre social y humano, ¿listo? Por la cantidad, por las miles de muertes que correspondieron a ese suceso. Europa. Bueno, en Irlanda, con los procesos de liberación nacional y la lucha entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, y la vinculación de Inglaterra en ese conflicto, dejó víctimas en ese país, Alemania, Italia, España, Bosnia, con la guerra de los Balcanes y la desintegración de Yugoslavia en los años 90. Aquí tenemos un escenario, un lugar de memoria en Bosnia-Herzegovina. ¿Listo? Y recurro a estos dos casos que son emblemáticos de Europa para irnos bien atrás, y ya con eso voy terminando. Cuando se nombra Alemania, ustedes ya sabrán a qué escenario político y a qué contexto nos estamos refiriendo. Tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial y la emergencia y el boom del régimen nazi en ese país. Y pues todos los hechos de victimización que ustedes ya conocen, no solo fueron los 6 millones de judíos, sino también gitanos, comunistas, artistas, todas las personas que tuvieron que ver con el sector cultural, población diversa, listo, todas las etnias diferentes, a la dominante en Europa, bueno, a esas minorías étnicas fueron perseguidas en Alemania, y los judíos, listo, o sea que los judíos quizás en número fueron los más importantes, pero hay más segmentos de la población victimizados por el régimen nazi. Hoy en día, pues Alemania reconoce abiertamente ese pasado ante el mundo. Acá hay un escenario de memoria en Alemania para recordar la victimización de la cual fueron protagonistas ellos como victimarios en su momento, pero hoy lo reconocen como un error. Las generaciones que vivieron ese periodo duraron muchas décadas en silencio, quizás también sus hijos, pero ya las generaciones nuevas empezaron a preguntarse por lo que pasó en ese momento. Obviamente hay una presión internacional, y pues Alemania se ve como una especie como de escenario hito a nivel global, no solo de conflicto, no solo en este caso un holocausto, sino en ser uno de los países que empieza a emprender procesos de memoria para reconocer ese conflicto. ¿Listo? Bueno, y España, hablando de España, bueno, allí tuvieron a este personaje, el general Franco, desde la década del 30 hasta la década del 70 en el poder en España. Es un país que
queda bajo la autoridad de este personaje, una dictadura, y así fue como se resolvió la guerra civil española a favor de estos grupos conservadores, autoritarios, y este personaje hasta su vejez y ya hasta su decaída física en los años 70, hasta allí deja el poder. Y hay un escenario de transición que es asumido también, por ejemplo, por el rey Juan Carlos, y ese escenario de transición lleva al país a la Nueva España en los años 80, digamos que un periodo de transición de dejar atrás esa dictadura a convertirse en el país que soy, pero el debate en España no queda ahí. También está, ¿qué pasa con estos personajes oscuros como Franco? ¿En qué sentido? En que hay procesos de victimización, ¿sí? Evidentemente en ese momento, en los procesos de persecución que se dieron durante la era Franco de victimización, pero hoy en día España se debate entre la denuncia de este personaje, otros en el silencio y otros en la admiración. Digamos que es un escenario que se vive en España, todavía no es claro. Todavía España, de forma al unísono y de forma homogénea, no condena a Franco, sino está el país dividido. ¿Listo? Entonces, ese país que muy desde las élites, muy que reconoce a esa España, no reconoce a las autonomías regionales tanto, una España más conservadora, bueno, digamos que es permisiva con la figura de Franco. Entonces, se dan disputas, ¿listo? Al interior de los países en torno a la memoria y en torno al conflicto que se vive en los países. Es decir, no hay una versión única de la historia. Yo termino con este país, Haití. Resulta que hay países que han vivido dictaduras, varios, pero no se han dado procesos de memoria, por lo menos no masivos, o por lo menos no reconocidos internacionalmente. Países que de todas maneras siguen en una situación ambigua de crisis social, política. Aquí hubo varias dictaduras sucesivas por décadas durante la Guerra Fría. Había una familia que de alguna manera hereda el poder. A uno de ellos jocosamente se le denominaba Papa Doc, al hijo Baby Doc. Los dos fueron mandatarios y máximos gobernantes del país. Muchos le achacan la pobreza y el atraso al país más pobre de América Latina, a esos procesos de dictadura. Cada vez que intentó sacudirse de eso, bueno, otra vez amenazaba a la dictadura con imponerse e incluso ser escenario de invasiones militares por parte de potencias extranjeras. Entonces, es un país que de alguna manera consigue la independencia muy rápido antes que nosotros, iniciando el siglo XIX, y también rompe con el escenario de esclavitud muy temprano, ¿sí? Pero también esa efervescencia y beligerancia del pueblo haitiano también le ha significado una mano dura por parte de sus gobernantes bastante incisiva, ¿listo? Entonces, muy prematuro al inicio el surgimiento de Haití como nación y celebrado por muchos, ¿sí? Pero también ha sido un país que, dado el poder de sus autoridades, muy represivo, que se ha dado incluso hasta hace muy poco, también sucede que se ha quedado un poco en el atraso y también por la intervención extranjera. Es decir, hay países que también han sufrido conflictos internos, han tenido dictaduras, gobiernos autoritarios, represión, pero no necesariamente y no de forma automática, estos terminan, estos procesos de conflicto se pueden alargar, ¿sí? Derivando en más escenarios de descomposición interna, y no necesariamente esto que pasa en un país así deriva en procesos de memoria. Esto no es de manera automática. Entonces, para que se tenga en cuenta eso, ¿no? La que no necesariamente una dictadura, un conflicto, una guerra civil, al final termina en un proceso de paz, o en creación de comisiones de la verdad, o en informes de memoria, o en procesos de justicia transicional. ¿Sí? Eso no ha sucedido en el caso de este país. Bueno, eso es básicamente la presentación de hoy, que es más de carácter introductorio. ¿Listo?
Bueno, entonces, no sé si alguien, aquí tengo varias intervenciones en lo escrito, ahí te las voy a leer, no sé si alguien desea intervenir con su participación. Vi que alguien levantó la mano y se me desapareció. Miguel Ángel Pérez, ¿estás por ahí? Buenas, sí, aquí sí. Bueno, parte de mi participación, primero me presento, mi nombre es Miguel Ángel, yo soy médico, en este momento estoy haciendo la residencia en psiquiatría en la Universidad Sanitas y ahorita pues digamos que estoy como grupo de apoyo de la unidad de víctimas del municipio de Sácama. Digamos que todos esos procesos son importantes debido a que pues igual en Colombia hay una gran alteración o bueno, hay una gran carga de enfermedad por temas de salud mental, principalmente por el conflicto armado, tanto directa como indirectamente, pues no, ya que debido a que el conflicto armado también ha cambiado nuestros patrones de comportamiento y incluso nuestro tipo de cultura y nuestro tipo de personalidad como ciudadanos en Colombia. Solemos tener ciertas particularidades como colombianos mucho, digamos, tanto por el tema del conflicto armado con, pues, digamos, guerrillas y autodefensas, como también, pues, por la narcocultura que se vio en los años 80. Pues quería hacer como una participación y era el tema de que, digamos que en España, pues hay una película que se llama Madres Paralelas, donde tocan muy bien la importancia de los temas de memoria y la necesidad de las personas por tener esas respuestas que puedan calmar un poco y de cierta manera sanar, aunque pues obviamente, aunque nunca se perdona, nunca se olvida, sí se necesita como esos procesos para que pues, las personas puedan surgir y generar una funcionalidad mayor. Gracias, Miguel Ángel. Yo me desconecté por un segundo, así que me disculparán. Héctor, ¿quieres participar? Sí, una pregunta es que viendo como toda la historia, pues sí puedo preguntar, sí. Dale. Listo. Es que, o sea, uno mirando en la historia como también como, o sea, digamos en Colombia nunca ha habido como esa figura de dictadura, pero sí es un país netamente conservador, ¿no? O sea, mi pregunta es histórica, digamos, dentro de lo que nos mostrabas aquí, Colombia, ¿cómo ha jugado ese papel de todas formas articulador en las otras, no sé si en las dictaduras, pero sí en el conflicto a nivel Latinoamérica? Porque de todas formas siempre Colombia ha sido como un apoyo también o sea, a Estados Unidos, ha sido, en sus políticas ha sido como muy conservador en ese sentido. Entonces, ¿cómo ha influido también Colombia? O sea, a veces uno ve que ha sido a veces un poco como reacia a la migración también, o ha sido un poco también como cerrada, pero entonces es como mi duda es eso, cómo ha hecho parte o con esto de la Alianza del Progreso y todas las cosas que sucedieron hace como 50, 60 años. Bueno, yo planteo una cosa, tú planteas muchas cuestiones que nos pueden dar para algo muy extenso. Si alguien más quiere participar con respecto a lo que dice aquí Héctor Ángel, lo puede hacer. Yo lo que te puedo decir por ahora es muy corto, es decir, mira, hay una cuestión que tú tocas y es que no necesariamente un país conflictivo tiene que estar en dictadura. A veces puede no estar en dictadura para ser conflictivo, incluso puede haber un régimen autoritario, represivo y policivo sin dictadura. Ese fue el caso de Perú. De hecho, también es el caso de México en el 68 hubo una masacre muy famosa, la masacre de Tlatelolco. Estaban en aparente democracia y suceden ese tipo de cosas. Y bueno, queda muy mal dibujado el Estado mexicano en una situación así. Ahora, eso nos da para pensar más cosas. La gente que ha trabajado estos temas, incluso organizaciones de víctimas, también en Colombia, incluso con la gente en Argentina, en Chile, que ha trabajado estos temas de manera en forma de denuncia, sacan a relucir un término, y también académicos, por supuesto, y es el terrorismo de Estado. ¿Sí? Uno siempre se imagina terrorismo igual guerrillas, pero también está la posibilidad de terrorismo por parte del Estado. Y entonces eso nos saca un poco de la discusión democracia, dictadura y violencia, sino que no importa el escenario, el tema es, ¿hay terrorismo de Estado? ¿Listo? Alguien podría plantear, bueno, hay... Yo he levantado mi manito. Ya te doy la palabra, Mónica.
Entonces, hay diferentes formas de catalogar a esos gobiernos represivos, más allá de si están en dictadura o democracia. Ahora, también Colombia la han planteado como la democracia más sólida y antigua del continente, pero con lo que planteamos antes, la discusión es por ahí, ¿sí? Entonces, no se va a votar acá, ¿listo? Porque más adelante vamos a recoger esta discusión. Entonces, yo le doy la palabra a Mónica. Muchas Sí, gracias. justamente, buenas noches, yo soy peruana justamente. Yo trabajo como parte de la Coordinadora de Derechos Humanos aquí en Perú y justamente quería empezar por lo que preguntó el compañero y también lo que se ha hablado en tema de memoria. Nosotros decimos ahorita, por ejemplo, cómo se violan derechos humanos en democracia, ¿no? Porque con la violencia que en nuestro país empezó justamente en el gobierno de la UNE, que era un gobierno democrático, saliendo de la dictadura militar, y hubo, bueno, casi todo lo que tú has detallado, ¿no? Y con un componente bien, bien especial, porque acá nosotros somos un país donde hubieron algunos, y hasta ahora están algunos, que gobernaron y hicieron todo lo que quisieron en el país, y había como otro país que era el país de los otros, ¿no? Los otros que no tenían nada y que no tenían voz, y que no tienen voz hasta ahora. Y todo el problema que tenemos ahorita en nuestro país, que si ustedes ven las noticias, están viendo lo que le hacen al presidente Castillo, que no es perfecto tampoco, y ha sido elegido como por descarte, pero justamente esos otros, esos algunos que siempre han estado gobernando este país, dirigiendo este país y decidiendo todo en este país, no aceptan que uno de esos otros que nunca habían tenido ni voz esté ahora gobernando y que en algunas cosas estén, como decimos nosotros, mandándoles, ¿no? Mandándoles. Y es por eso que nosotros hemos tenido una comisión de la verdad. Justamente este año, el 28, está el domingo, son 19 años de la entrega del informe, y por eso hay una serie de actividades que siempre hacemos de memoria para recordar ese día de la entrega y lo que el informe, ¿no? Las conclusiones y las recomendaciones que ha dado el informe para este país, que casi nada se ha cumplido. Son 19 años de la entrega del informe y casi nada se ha hecho de lo que ha pedido el informe que se haga o que se cambie para que este país funcione de otra manera, ¿no? Porque la memoria que quieren preservar y se quiere preservar hasta ahora es la memoria de algunos nada más, lo que le conviene a algunos. Pero la memoria de lo que ha pasado, la memoria de los que nunca han hablado, no se quiere hablar, no se quiere conocer, no se quiere hacer nada. Por eso que estamos en un camino nosotros, a pesar que tenemos un lugar, la memoria, todo lo que has dicho, tenemos el ojo que llora, que es un memorial también que tenemos aquí, ¿no? Que donde, como tú decías, en otros lugares hay fotos, pero en el ojo que llora, por ejemplo, hay una serie de piedras, ¿no? Piedritas donde se han escrito los nombres de todas las víctimas del conflicto, ¿no? Se han escrito en las piedras y es un ojo, una piedra que llora, y están alrededor de las piedras escritos los nombres de las víctimas. Pero no se quiere reconocer, no se quiere aceptar lo que ha pasado, no se ha puesto en ningún lugar, no se enseña, no se habla del tema de lo que hemos vivido, no se quiere hablar. Y hay una diferencia bien grande por el tema discriminatorio acá en este país, por eso que la mayoría de las víctimas han sido quechohablantes y de las zonas altoandinas, gente de las más que no tenían voz en ningún momento y no la siguen teniendo. Por ejemplo, en algún momento cuando hicimos algunos trabajos con gente de Argentina, porque trabajamos lo que es el acompañamiento psicosocial a las víctimas, decíamos con las mujeres, estaban muchas mujeres, inclusive las abuelas de la Plaza de Mayo, etcétera. En Argentina buscan a sus nietos, porque sus nietos probablemente están vivos, y están vivos porque los han ido encontrando. En el Perú, a los niños y niñas también los mataban, los desaparecían. O sea, es poco probable que tú encuentres niños y niñas de los padres que han matado, de las madres que han asesinado, la dictadura, el terrorismo de Estado, principalmente, porque hay un tema tan fuerte discriminatorio que a estos niños y niñas no los querían vivos. Entonces hay una diferencia enorme ahí, que en Argentina los buscan porque todavía los han tenido vivos, los han dado a otros padres, pero en el caso nuestro, no, porque decían, no, este indio, este terruco, no puede seguir vivo. Entonces, de una manera como hacerlos desaparecer a esos que siempre han despreciado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para hablar. Yo por eso quería entrar a este curso, pues es muy interesante lo que se está haciendo en Colombia, que ha recogido varias cosas,
pero tiene después de todas las experiencias que ha recogido, también está planteando muchas cosas que nosotros hemos planteado, pero gracias ahora a ustedes que tienen a Petro, creo que van a poder avanzar un poquito más, por lo menos en el tiempo que esté en el gobierno, ¿no? Ya seguiremos conversando. Gracias, Mónica. Más que oportuna tu intervención, menos mal tenemos aquí a nuestros compañeros peruanos. Y bueno, creo que esta es la sesión y la que viene clave para que ustedes intervengan. ¿Listo? Yo digo una cosa clave, de pronto complementando lo que tú dices. En el Perú, en la era de Fujimori, hay un discurso oficial muy fuerte, que tiene un poder ideológico muy fuerte. E incluso se instaura mucho, esto es problemático para Colombia y en el Perú también es muy complicado plantearlo. Tú decías que hay terrorismo de Estado, pero cuando uno decía terrorismo en el Perú se refería solo exclusivamente a la guerrilla de Sendero Luminoso. Entonces, ese discurso tan fuerte hacia la guerrilla de Sendero Luminoso de alguna manera era contraproducente porque ocultaba los crímenes de Estado, ¿sí? Entonces, el gobierno de Fujimori se encargó de ese proceso de señalamiento tan fuerte y quedó muy sellado en el peruano, de a pie, digámoslo así. Esto que te lo digo no es fácil hablarlo, en Colombia de pronto sí, pero en Perú no, sí. No, y se usa hasta ahorita para asustar a la gente, ¿no? Y para no hacer, para maniatar a la gente. Estamos de acuerdo. O sea, el relato oficial puede ser muy poderoso y ocultar los otros relatos. Es decir, hay una disputa por la verdad de lo que pasa en un país, ¿no? Eso es lo que estamos aquí planteando. Bueno, yo le doy paso a otras manos que están levantadas. John Howard Hurtado Escobar, ¿estás por ahí de casualidad? Muy buenas noches. Cuéntame. Mi nombre es John Howard, soy enlace municipal de víctimas aquí en el municipio de Nunchia, Casanare. Y pues, interesantísimo este curso. La verdad, estoy muy agradecido con ustedes por darme la oportunidad. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto de las presentaciones, pues realmente hay que tener en cuenta de que Colombia no ha sido ajena también a la intervención de parte de los gringos, como por ejemplo, recordemos la masacre que hubo cuando empezó el paramilitarismo en el Urabá, con la masacre bananera. También hay que tener en cuenta de que nuestra memoria o nuestra población es una población que vive el momento. Hay muchas ocasiones que no recuerdan los hechos, sobre todo cuando hay el fulgor de las nuevas tendencias en la parte política. ¿A qué se debe esto? Porque muchas veces las personas se ciegan a un político, a un mandatario, y no investigan, no creen, o sea, lo que les dice la persona es lo que está realmente bien y todo eso. Es decir, como en este caso, se ha comprobado mucho que nuestro expresidente Álvaro Uribe pues, ha tenido muchísimas connotaciones de casos donde se ha infringido el derecho humanitario y ha generado diferentes genocidios. Por ejemplo, lo que pasó con lo de las 6.000 jóvenes que fueron asesinados con lo de los falsos positivos, dado orden presidencial. En fin, hay que tener conciencia y valor para que la población también en general reconozca de que los procesos de paz son importantísimos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, de que... ¿Me das un medio, Luqui? Silvia, tienes el micrófono abierto. Listo. Bueno, perdón, entonces continúo. Como les decía, es importantísimo reconocer de que la población debe saber y debe tener memoria de que es importantísimo todos los procesos de paz. ¿Por qué? Porque no somos el primer país que estamos con un proceso de paz. Hay que mirar también como estaban las diferentes presentaciones de ellos, hay que aprender, hay que aplicar lo que mejor se pueda para nuestro país. Por ejemplo, yo creo, y que es lo más sensato que hubo en el presidente Santos, la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Pienso de que para que haya paz en este país,
tenemos que perdonar. Yo sé que hay muchas personas que han sido tocadas directamente por la violencia, pero si en caso de que no logremos perdonar, no podamos seguir adelante, es muy complicado para que el ciclo de violencia aquí en nuestro país se cierre. Muchísimas gracias. Gracias, John. Carlos Alberto Pérez, ¿tienen la mano levantada? Carlos Alberto. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Buenas noches Cuéntanos. para todos y todas. Era una cuestión muy cortica, pues yo también llegué un poco tarde a la reunión, entonces es una cuestión muy corta y me imagino que ya la trabajaremos en algún momento. Y ahorita, pues cuando usted trabaja el tema de las dictaduras acá en Sudamérica, era hacer un aporte ahí sobre un tema de que alguien decía en algún taller que decía que la memoria también es un escenario de batalla, también es un campo de batalla, ¿no? Batalla en el mejor sentido de la palabra. O sea, lo que decían, hay muchas personas lo que hablaban ahorita, por ejemplo, lo que pasa en Austria con Adolfo Hitler o en España con Franco, que muchas personas no, o sea, ven en esa memoria más vale como una cuestión que les va a hacer caer de pronto la imagen de un mandatario. Entonces también entender que lo que tiene que ver con la memoria son escenarios, y es bueno entenderlo así, ¿no? Escenarios de encuentros y desencuentros, digámoslo mejor. Y también la cuestión acá en torno de la dictadura es un concepto que alguien nos decía por ahí alguna vez en una entrevista, que nos hablaba lo de la dictadura blanda, un concepto que decía que pronto en Colombia no tuvimos las dictaduras militares que hubo en otros países en Sudamérica, pero sí había dictadura en el sentido de que acá había una democracia formal, o sea, cada 4 años se podía salir a votar, pero ya había unas condicionantes y unas estructuras del sistema muy fuertes que tampoco permitían la participación de otros sectores, ¿no? Y cuando esos otros sectores intentaron participar, pues se dieron situaciones de violencia que pues muchos de ustedes ya conocemos aquí y que hemos visto bastante en la historia de Colombia. Entonces, el aporte ahí era trabajar un poco, si podemos trabajar acá en el curso, el tema eso de la democracia formal, que es la que hemos vivido nosotros, ¿no? Porque nosotros sí tenemos la oportunidad de salir a votar y toda esa cuestión, pero siempre ha sido muy condicionado, ha tenido que ver con propuestas que están muy, muy cercanas a los respectivos intereses de la clase política. Y cuando se ha intentado sacar otros sectores, pues ha sido una cuestión bastante difícil, bastante conflictiva, que ha significado hasta muertos y cantidad de situaciones que yo creo que conocemos acá. Y también abordar ese tema, como definimos la memoria, como un escenario de encuentros y desencuentros que para muchas personas, pues, muchas veces no aceptan o no aceptamos o no nos gusta ver lo que implica reconocer la memoria, y más cuando ha sido un país que está atravesado por un conflicto social y armado como el nuestro. De pronto muchas veces en el caso de las dictaduras militares, sí, como los países, como el caso de Stroessner que plantea usted ahorita, o el caso Pinochet, que como que ya se identificó esa situación. Entonces, de pronto la construcción de la memoria, digamos que no es muy fácil, no es, digamos que tiene una connotación muy diferente a la memoria de un país como el nuestro, que todavía está intentando superar ese conflicto social y armado en el que estamos viviendo, ¿no? Que hay propuestas ya de intentar superarlo, pero que todavía, por ejemplo, acá en el departamento del Cauca todavía lo estamos viviendo de todas maneras. Solamente esa parte. Gracias, Carlos. Una cosa que tú dices, mencionaste la palabra democracia. Yo no sé si hay caminos que pueden engañar. Yo no sé si la democracia se equipara solo a votar. Lo dejo para que se lo piensen, ¿sí? O es más cosas, más allá de las elecciones. ¿Listo? Alex Rolando, cuéntanos. ¿Quieres agregar algo chiquito, Carlos? Sí. Cortico, un minuto. Dale. Sí, cuando hablo de la democracia, claro, obviamente acá se habla de la democracia. Cuando digo la democracia formal, es que se ha equiparado, por eso lo estoy diciendo, se equipara solamente a ese acto de votar, ¿no? Porque, por ejemplo, ya la cuestión, lo que tiene que ver con la
la democracia en su esencia, que es la misma posibilidad hasta de contradecir. Ustedes saben acá que acá ha sido bastante difícil, ¿no? Los procesos de movilización, toda la historia de las organizaciones sociales están como signadas por esa historia tan dura de la muerte, del conflicto como tal. Entonces, digamos que acá el tema de la democracia, ese es mi concepto que manejo ahí. Ha existido una democracia formal, en la medida que se le permite a usted votar, pero también está asignado. Ahora ya cuando se habla de una posibilidad de una democracia mucho más amplia, yo creo que en nuestro país y en muchos otros países ese tema todavía está digamos que estamos dando unos pequeños pasos, pero todavía falta mucho por avanzar en esa parte, lo que tiene que ver con una posibilidad de una democracia menos representativa y más participativa, donde pues, los diferentes sectores puedan presentar sus propuestas o participar en escenarios decisorios. Hablamos de movilización, hablamos de protesta pacífica, todavía son, digamos que son para nuestro caso, y yo digo que para casi toda Latinoamérica, son escenarios que digamos que se están intentando construir porque hay una historia de represión muy, muy fuerte todavía para lograr esa democracia amplia en el sentido. Entonces yo vuelvo al tema, para mí la democracia acá todavía ha sido más que todo una democracia una democracia formal que no afecta realmente las estructuras del poder como tal. Gracias, Carlos. Alex, Rolando Bueno, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Cuéntanos. bueno, hubo varias cosas de las intervenciones que han hecho. Quería leer una frase con la que termina Madres Paralelas, la película de Almodóvar que mencionaron. Es una frase de Eduardo Galeano que dice: no hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. Y tiene que ver con cómo, a pesar de la imposición de las historias oficiales, como que la memoria logra escarbar esas historias oficiales, se vuelve ese contradiscurso que de todos modos sigue vivo, ¿sí? A veces sigue vivo incluso de maneras inconscientes, ¿sí? Por ejemplo, nuestra reacción a la forma como muchos de nosotros reaccionamos a diferentes estímulos, tiene que ver con haber nacido y haber crecido en un país en conflicto, ¿sí? Entonces, quería mencionar cómo obvio es muy importante que un país haga institucional la idea de recordar, de hablar de memoria, porque eso pues, nos enfrenta a un horror que seguramente no queremos ver. La presentación del informe de la Comisión de la Verdad es muestra de cómo cuando la sociedad es interpelada, cuando la sociedad le dicen, usted también es responsable por las reacciones negativas, ¿sí? Las reacciones de rechazo y las reacciones de decir, no, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ese deber de memoria, sí, el deber de memoria del Estado está precisamente porque nos ayuda a enfrentar ese no querer saber, ¿sí? Que entre otras cosas no se puede juzgar porque es que es un mecanismo de protección, ¿sí? Pero a la hora de ofrecer un espacio seguro donde se pueda hablar del tema, donde se pueda discutir el tema, pues se convoca ese horror, claro, pero también se libera, ¿sí? Y es una manera de dejar que ese pasado nos siga tan presente, porque es que el problema es ese, ¿no? Al no hablar de eso, eso sigue ocurriendo, lo seguimos viendo, de hecho, ¿sí? Entonces es importante como meterle el diente, ¿sí? Alguien hablaba ahorita de la memoria es un campo de batalla, justamente es eso, ¿no? Es poner esos relatos a hablar para que la historia oficial no se imponga y para que, pues, ese pasado pase. Gracias, Alex. Gabriel Mora, ¿estás por acá de casualidad? Sí, hola desde Chile. Cuéntanos. Sí, no, más que nada quería, o mi intervención iba en relación a esto que tanto Alex como Carlos han señalado en torno a que la memoria es un campo en disputa. Y esto
o se me vino a la cabeza, lo reflexioné cuando vi tu exposición, en la cual entendiendo que en términos generales lo que se trataba de presentar eran ciertos escenarios de conflicto y en los cuales después, o paralelamente a esos conflictos, se habían emprendido ciertos procesos de recuperación de memoria histórica a partir de ciertos colectivos y de las memorias colectivas de esos grupos de pertenencia. Extrañé un poco eso de problematizar esto de la construcción social de la memoria, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Chile, si bien existe este Museo de la Memoria, si bien existen ciertas políticas de memoria que desde el Estado se han aplicado, se han desarrollado, con y sin participación de las, entre comillas, denominadas víctimas, también hay que reconocer que tanto estas políticas de memoria como estos procesos más institucionales que se van generando son conflictivos desde buena parte de estas personas que vienen a ser como destinatarias de estas políticas y que no en todos los casos se sienten representadas por lo que estas mismas políticas vienen a subsanar. Y en ese sentido, claro, pues, habría y me imagino que en las sesiones que vamos a tener durante estos 2 meses se va a profundizar en aquello de entender que tanto la memoria histórica como la memoria colectiva son procesos en disputa, son procesos sociales, son procesos que se van construyendo en el tiempo y que también dependen mucho de los contextos en los cuales emergen y logran algún tipo de posición más fuerte o quizá una posición más hegemónica frente a otras memorias, que va a permitir que ciertos relatos puedan emerger y ser compartidos por el conjunto de la sociedad. Eso, era más que nada como apuntar a eso, pero como los compañeros ya lo señalaron, no me voy a detener más en aquello. Y lo otro que quería señalar era que a mí igual me parece un poco complejo esto de las conceptualizaciones, como por ejemplo el concepto de víctima, que también es un concepto resistido por muchos grupos, por muchos colectivos, que no se consideran víctimas, porque tienden a sentir que cómo se ha ido construyendo este concepto a partir de las políticas de memoria que dan, por ejemplo, o que buscan generar ciertas estrategias de reparación, de reconocimiento simbólico o de reconocimiento de cualquier otra índole, de alguna u otra forma tienden a despolitizar el por qué se generó cierta práctica de violencia política o cierta práctica o cierto contexto de conflicto en el cual estas personas fueron dañadas por algún tipo de represión o acción desde el Estado, y que por otro lado los presentes también el concepto viene a quitarle un sentido más político a sus demandas y aparte, y a buena parte de su construcción subjetiva y colectiva. Y eso yo lo puedo evidenciar, por ejemplo, en los distintos colectivos de personas que, si bien son beneficiarios de ciertas políticas desde el Estado, se resisten a ser catalogadas como víctimas de la dictadura, sino que prefieren ser mencionadas o llamadas o reconocidas como combatientes en contra de la dictadura. Ese es un ejemplo solamente. Hay muchas otras más categorías que podrían surgir. Pero eso, Javier, muchas gracias por el espacio, por la exposición y quedo atento a las otras sesiones. Gracias, Gabriel. Hago un comentario chiquitico de todo lo que tú planteas. Antes de referirme en concreto a lo tuyo, algo me queda a mí en la reflexión que de pronto quisiera recalcar. Que hayan habido estos sistemas políticos autoritarios, eso deja una huella en el tiempo, incluso con simpatizantes que pueden durar décadas, a veces añorando que regrese ese sistema autoritario. ¿Listo? Es decir, hay un elemento conservador muy fuerte que marca la mente de buena parte de la población, incluso de millones de personas, y uno ve en países, incluso en Argentina, gente llorando con que vengan esos momentos de mano dura, ¿sí? O simpatizantes todavía de Pinochet en Chile, o al caso contrario, de Allende, ¿no? O sea, eso deja una huella histórica a nivel
incluso cultural en las poblaciones. Aquí en Colombia seguramente también pasa, ¿sí? Lo que les hablaba del fujimorismo en Perú, o sea, eso no es simplemente pasar y punto final y se da paso a un siguiente periodo, no, eso deja una huella, ¿listo? Y unos herederos de eso. Lo otro, frente a lo que tú decías de las víctimas, bueno, quizás, yo vuelvo a recalcar lo que dije antes, Colombia llegó después que otros países a estas discusiones, incluso de la memoria. Entonces, para nosotros, el tema, cuando tú dices de víctimas, sí es problemático, pero acá de pronto la discusión es distinta. En Colombia, mucha gente le pedía al gobierno en algún momento dado que reconociera a las víctimas porque las negaba, ¿sí? Negaba incluso el conflicto. Entonces, los que se llamaban víctimas tendían a ser invisibilizados. Entonces, al menos, o sea, era una reivindicación que se reconociera a las víctimas, pero recogiendo lo que dice Gabriel, quizás, incluso para el caso colombiano, el tema de la víctima borra una cosa, y es políticamente esa víctima, ¿sí? ¿Cómo se había construido? Mucha gente seguramente, no sé, estuvo vinculado por su misma vocación política, fue victimizado, y ese legado político se borra, ¿sí? Y quedó solo como víctima. Yo lo recogería para el caso colombiano desde ahí. ¿Listo? Bueno, Lorenza Guimaraes, ya vamos cerrando, les pido por favor ser muy sintéticos, lastimosamente el tiempo está muy, muy encima. Lorenza, ¿estás por ahí? Lorenza Guimaraes. Perdón, pero creo que antes Caterine Mendoza había levantado la mano. Bueno, dale, Caterine. Gracias. Bueno, para retomar un poco también el ejercicio, yo siento, regálame un minutito. Qué pena, había mucha bulla. Bueno, considerando un poco lo que han dicho los compañeros, en un ejercicio laboral que estuve vinculada para las protestas que hubo en Bucaramanga, por ejemplo, me ponen a pensar mucho en cómo el ejercicio de todo esto, de la legislación, de los diferentes decretos que se crean alrededor, pues digamos, de que quieren regular los diferentes espacios como este, que es el derecho a la protesta pacífica, también permiten un ejercicio de vulneración de estos derechos, ¿sí? Porque digamos que a nivel jurídico se da una conceptualización de qué ocurriría o qué haría que no sea una protesta pacífica. Por ejemplo, algo tan mínimo como grafitear. Se considera ya como un escenario donde se empieza a distorsionar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. También hay distintas medidas para hacer esta intervención en estos espacios, sí es cierto, pero digamos por esa misma construcción de social y cultural de las, digamos, de la policía, de los diferentes estamentos militares, pues se generan o se permiten a partir de esas cositas mínimas que hayan esos procesos de intervención, que incluso las personas que son capturadas en estos escenarios sin estar en ese ejercicio, digamos, de alguna manera de contestar, digamos, al SMAT, pues también son llevadas y judicializadas por las diferentes situaciones que conocemos en el país. Y así ocurrió entonces en el escenario del conflicto armado de nosotros, y es como todos estos, digamos, estamentos, la seguridad democrática permitió que se dieran también esos espacios de paramilitarismo en nuestro país. Entonces yo encuentro muchas cosas en común. Uno, la participación del Estado en los diferentes países que mencionaste. Dos, los grupos armados, sí, que pues en Colombia sabemos un poco de esas raíces de estos grupos y luego cómo van cambiando también esos intereses en estos grupos y se van formando de más y demás y empieza entonces a introducirse también. Y otra cosa en común que es a nivel mundial, cómo ese nuevo modelo económico empieza a darse, pero también se involucran en estos diferentes conflictos. También, entonces, cómo la política y la economía hacen parte de ese juego, digámoslo, pues muy respetuosamente en ese escenario de conflicto armado. Yendo un poco al 9/11, que fue cuando lo de las Torres Gemelas, también escuchando en ese documental que tienen pero escuchando la versión norteamericana de lo que ocurrió, de cómo fue, ellos, por ejemplo, expresan que Bin Laden creía
Estados Unidos quería controlar el mundo, pero siendo un poco más, digámoslo, pensándolo en el sentido de ese modelo económico, de esa cultura, también pensándolo desde esas epistemologías del sur, pues en realidad hay un discurso y hay unas formas de vida y de ser que sí se han homogenizado a partir de Occidente. Entonces, digamos que también encuentra uno esa dinámica de las subjetividades, pero también esas realidades, esos sistemas que se quieren proliferar en las distintas partes y homogenizar también. Y no solo, digámoslo, también con lo económico. Entonces, en República del Congo hablamos de los cascos azules, pero ¿por qué los cascos azules? ¿Qué hay en República del Congo a nivel económico? ¿Sí? Ese tipo de preguntas es que uno tiene que empezarse a hacer y creo que también en cómo lo jurídico y la legislación permite esos espacios también de vulneración de derechos aquí en el país. Gracias, Catherine. Yo solo digo una cosa chiquita con lo tuyo que planteas. De pronto tú le das a la raíz del problema. O sea, de pronto eso económico es un detonante de buena parte de esa violencia en diferentes escenarios. Me parece muy interesante lo que planteas. No sé si Nayibe, que tenía la mano levantada hace poco, sería la última del día de hoy, ¿quieres intervenir? Pues buenas noches. Para mí es buenos días, son las 3:07 de la mañana, en mi caso. Bueno, tengo entendido que la próxima sesión vamos a seguir trabajando el mismo tema. Entonces, como ya nos hemos extendido de tiempo, si quieres, nada, lo que tengo que decir lo puedo decir durante la próxima sección. Perfecto, Nayibe, O muchas sesión. gracias. Listo. Vale, gracias. Aquí tenemos un montón de intervenciones en el chat, por el tiempo no las puedo leer. Normalmente las leo, sí, pero eso nos extendimos muchísimo. Así que bueno, buenísimo que planteen sus intervenciones por ahí, porque es otra forma de comunicarnos a los que no pueden hablar aquí con el micrófono. Bueno, por ahí Janet ya les dejó el listado de asistencia. Les voy a mandar toda la información necesaria, el instructivo del ejercicio práctico, hacer las correcciones del caso, en el caso del microcurrículo, ingresar a todas las personas que no están en los correos masivos y también lo del WhatsApp. ¿Listo? Y bueno, la sesión de ayer es simplemente un abrebocas. Los invito en serio, muy cordialmente, están bienvenidísimos a la sesión del otro jueves, que es muy interesante. Es con siempre nos ha acompañado Laila Chama, de Argentina. Conoce muy bien el caso colombiano, muy bien el caso argentino, y cuando uno compara países, pues la riqueza en la mirada es muy interesante. ¿Listo? Entonces, sí, la idea es colgar esta reunión que está grabada y las presentaciones en la plataforma que les comentamos. ¿Listo? Por ahí nos están comentando eso. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Pues nos tocó correr, por todas pues la agenda son muy apretadas, tendremos muchos jueves así, y pues ya son las 8:10 aquí en Colombia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que intervinieron hoy, a todos los que escribieron en el chat, a todos los que se conectaron hoy. Llegamos a casi 120 personas el día de hoy. Y bueno, como verán, este es un espacio, el de los jueves, de profundización, discusión, intervenciones. ¿Listo? Y bueno, estén pendientes en los correos porque ahí es cuando, desde el día de hoy, empezaremos ya a lanzar información mucho más, incluso compartir documentos más profundas sobre los temas tocados. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Que me cuidan mucho. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias. Chao. Buenas noches para todos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, que estés bien. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.